De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy desde nuestras casas llevando la bendita palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar en este día en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias por esa oportunidad que tú nos das de poder llevar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este día, por este día tan especial, por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros hogares, Dios. Padre, te pido que nos perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Ten de nosotros misericordia y compasión. Y gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Señor, leeremos la bendita palabra en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tú nos hables a través de ella, que yo sea el instrumento, el canal y tú el agua viva. En el poderoso nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, el versículo 23 en adelante. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Fue pues necesario que en las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén, amén, amén. Quiero decirles, mis hermanos, que hace 3 meses habíamos hablado del dualismo espiritual que existía, pero también habíamos hablado acerca del dualismo de San Pablo, y hablábamos que en ese dualismo de San Pablo, el apóstol Pablo hablaba del alma y el cuerpo, del bien y del mal, igual que los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, 1600 y pico de años después de Cristo, plantearon un dualismo. El dualismo del bien, el dualismo del mal, pero también el dualismo del cuerpo y del alma. Hoy en nuestro tema me gustaría que usted hubiera visto estas prédicas de hace 3 meses del dualismo espiritual y del dualismo de San Pablo, para poder entender un poco más lo que se refiere al tema del día de hoy. Pero vamos rápidamente a entrar en materia y a ir explicando así paulatinamente de qué estamos hablando hoy. Hoy vamos a hablar de otro dualismo, del dualismo de la vida y de la muerte. De la vida y de la muerte. Ese dualismo que también es planteado. Pero cuando leemos aquí en Hebreos capítulo 9, encontramos que quien escribió esta carta, que no sabemos si es Pablo o no sabemos quién la haya escrito, parece que es anónima, nos habla acerca de que el Señor se entregó una sola vez y para siempre en un solo sacrificio, para siempre, y que por perdón de nuestros pecados con su sangre preciosa. ¿Para qué? Para, al tener perdón de pecados y estar reconciliados con el Padre, entonces el día que llegue la muerte, en ese día de la muerte, poder entrar a la gloria eterna. Entonces aquí planteamos el dualismo de la vida y de la muerte. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 27, lo voy a volver a leer, aunque usted ya se lo sabe de memoria. Supongo que dice que de la manera que está establecido para los hombres en que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso dice Hebreos 9, 27, usted se lo sabe de memoria. Entonces, una sola vez, una sola muerte, plantea que estamos en vida y pasamos a muerte. Pero dice que morimos una sola vez. Y después de la muerte viene un juicio. Escuche, la palabra de Dios nos aclara que una sola muerte. Muchas veces uno se pregunta por qué el Señor quiso que entendiésemos que era una sola muerte. ¿Por qué dejó ese antecedente que se muriera una sola vez? ¿Por qué? Porque dejó claro para los de las corrientes orientales hinduistas que creen en la reencarnación, que usted muere, reencarna en otra persona, reencarna en otro tiempo, o reencarna en un animal y vuelve y muere y vuelve, y así sucesivamente. Entonces la palabra nos deja claro, y bien claro, que morimos una sola vez, no reencarnamos, y después de esa muerte viene el juicio. Ahora aquí sale una pregunta: ¿juicio de qué? ¿Juicio de quién? ¿A quién se juzga? Para entender esto tendríamos que entonces ir prácticamente a lo que dice el apóstol San Pablo. Lo que dice el apóstol San Pablo por allá en Tesalonicenses. Fíjese que el apóstol San Pablo en Tesalonicenses
En el capítulo número 5, el versículo número 23, creo que está, de primera 5, 23, dice la bendita palabra de la siguiente manera. Dice así San Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí San Pablo deja claro que nuestro cuerpo es tripartita, es decir, está en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando hace 3 meses hablábamos del dualismo, que hablaba Descartes, que hablaba Platón, que hablaba Aristóteles y demás, Sócrates y ellos, especialmente Platón, hablaba del dualismo, de que teníamos cuerpo y alma. Pablo, a diferencia de Platón, que existió 400 años antes de Cristo, Pablo deja claro que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando morimos, la gente hasta el día de hoy se pregunta, ¿qué pasa cuando morimos? Es la pregunta de los sociólogos, de los psicólogos, de los antropólogos, de los filósofos, de los teólogos y del mundo entero. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Qué ocurre después de la muerte? Entonces tendríamos que entender claramente algunos aspectos que quiero repasar, que vimos tal vez hace 3 meses, pero lo voy a repasar por si usted no estuvo en esa predicación. Quiero decirle que tendríamos que entender, número 1, como dijo San Pablo en Tesalonicenses, que nosotros somos tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos morimos? Entonces tendríamos que ir a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. ¿Y qué dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7? Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Escuche bien, Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve al polvo de la tierra. Les había dicho hace 3 meses que el Señor tomó del polvo de la tierra, con agua H2O, hizo la figura de hombre. Después, o barro, tomó del polvo de la tierra y sopló, dio aliento de vida. Entonces resulta que hemos sido cogidos del polvo de la tierra. El polvo de la tierra formó nuestro cuerpo. La palabra hebrea para cuerpo concretamente es basar. La palabra hebrea para cuerpo es basar, les había dicho hace 3 meses. La palabra griega para cuerpo es soma. Cuerpo o soma o basar, como le quiera llamar en hebreo, en griego, en español, cuerpo. Este cuerpo cuando muere vuelve al polvo de la tierra. Ya prácticamente está confirmado científicamente que el ser humano en su cuerpo, en su naturaleza de su cuerpo, está prácticamente hecho del polvo de la tierra. Tenemos los biocomponentes químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que tiene el polvo de la tierra. Es el mismo polvo del difunto o la ceniza del difunto. Los bioelementos químicos: magnesio, zinc y demás componentes químicos, más de 20, son los mismos que contiene el polvo de la tierra. Son nuestros mismos componentes bioquímicos del cuerpo humano. Es decir, que aún ya prácticamente se dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra o del polvo del cosmos, del polvo del universo. Nosotros hemos sido formados del polvo y volvemos al polvo de la tierra. Nuestro cuerpo, cuando muere, vuelve al polvo de la tierra. Ahora dice Eclesiastés 12:7 que el espíritu vuelve a Dios, que fue que lo dio. El espíritu vuelve a Dios. Fíjese que el Señor tomó y sopló. La palabra hebrea para soplo o aliento de vida es la palabra ruach. Ruach en hebreo quiere decir soplo o aliento o viento. En griego la palabra viento, aliento, aire, viento es pneuma en griego.
sea neuma en griego, sea ruach en hebreo, espíritu, el soplo de vida. Por eso cuando morimos, ¿qué ocurre? Ocurre que expiramos con X, se escribe con X. Expirar es el último soplo de vida. Cuando viene una persona y muere, sale el soplo de vida. El soplo que Dios le dio a usted y me dio a mí. Ese es el ruach en hebreo. El espíritu sale. Y dice Eclesiastés 12:7 que el espíritu vuelve a Dios que fue quien lo dio. Ya sabemos que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios que fue quien en últimas no lo dio. Vuelve a Dios. Ahora quedaría, ¿quién entra a juicio? Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que después de la muerte el juicio. ¿Juicio de qué? ¿De quién? No puede ser juzgado el polvo de la tierra, la carne, la materia, porque vuelve al polvo de la tierra, no va a juicio. El espíritu, el ruach, el neuma en griego, el soplo, sale y se va donde Dios que fue que lo dio. Es decir, tampoco va a juicio. ¿Quién va a juicio? Entonces, para entender un poco la palabra de Dios, ¿quién va a juicio? El juicio, dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice 2 de Corintios así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, escuche, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno reciba, va a juicio. Dice que todos los que morimos vamos a un juicio, al tribunal de Cristo. ¿Qué es un tribunal? Los que son abogados me entienden, yo no soy abogado. Un tribunal es un lugar de juicio para definir la situación de un personaje. Una vez muerto, dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera y después el juicio. Aquí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice que vamos al tribunal de Cristo para que reciban según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es decir, mientras usted, en otras palabras, Dios dirá, cuando usted estuvo en el cuerpo, ¿hizo esto bueno o esto malo? La pregunta es, ¿a quién va a juzgar? ¿Al espíritu? No, porque el espíritu que estuvo dentro del cuerpo se va para donde Dios. El cuerpo vuelve al polvo. Se está refiriendo al alma. El alma es el que va o la que va a juicio. Es el alma. La pregunta del millón, ¿qué es el alma? Habíamos dicho, creo que hace 8 días, la palabra alma viene de la palabra psique o de la palabra psiche, del griego psiche o psiche. Y viene la palabra psique o psiche, alma humana, que en el hebreo es nefesh, la palabra hebrea para alma es nefesh. Y nefesh quiere decir emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, intelecto, conocimiento. Esa es el alma, las actitudes que hagamos, las emociones, sentimientos, pensamientos, la voluntad. Eso es la psique, o la psiche, o la como quiera llamarlo. O el nefesh en hebreo, o el alma. El alma es la que va a juicio. Y esa alma que va a juicio siempre ha sido un gran planteamiento a lo largo de la historia de filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, especialistas, teólogos. Y haciendo un poquito de análisis de los grandes filósofos, quiero irme a casi 900 años antes de Cristo. Quien escribió los famosos libros de la Ilíada y la Odisea, que usted y yo lo leímos, o la mayoría lo leímos, encontramos que quien lo escribió fue Homero. Homero que existió más de 800 años, casi 900 años antes de Cristo. Mire lo que dijo del alma. Dice, Homero designa como alma o psiche, o psiche, o psique, aquello que en el momento de la muerte, escuche, en el momento de la muerte se separa de la persona como una sombra, abandona el cuerpo, camino al Hades, dice Homero, camino al Hades. El Hades, aparece la palabra Hades en la Biblia para designar el lugar de los muertos o lugar de oscuridad. Dice, ¿qué hace en el Hades?, se pregunta Homero. Según Homero, en el Hades se sufre el castigo de las fechorías,
o se hace lo mismo que se hacía sobre la tierra, aunque bajo otras circunstancias. Escuche lo que voy a leer. Ya vimos que Aquiles, usted sabe que Aquiles es un personaje de la Odisea, ¿no? Aquiles, el personaje en la Odisea, dice lo siguiente, escuche bien: es mejor ser un esclavo en este mundo que ser un rey en el inframundo. Inframundo, o infierno, o Hades. Es mejor, decía el personaje de la Odisea Aquiles, es mejor ser un esclavo y sufrir aquí en la tierra, pero, es mejor eso que estar o llegar al inframundo. Hablando del alma, Homero. Fíjese que tiene un concepto muy parecido al bíblico. Pasaron 500 años, llegó el año 400 y pico antes de Cristo. Después de Homero pasaron 500 años, llegó Aristóteles, Sócrates y Platón. 3 grandes filósofos que usted y yo hemos leído y ya los he tocado yo durante varios momentos aquí en estas enseñanzas. Vamos a ver lo que dice, ya vimos lo que decía Homero del alma. Ya sabemos lo que es el alma y es la que va a ir a juicio según la Biblia. Ahora, ¿qué decía Aristóteles del alma? Decía Aristóteles que el nacimiento y la muerte son algo común para todos los vivientes. No existe, escuche, no existen el alma por un lado y el cuerpo por otro lado, sino que ambas existen exclusivamente en la sustancia hombre. Por lo demás, el alma no puede ser inmortal. La explicación aristotélica del cambio es la pérdida de una forma y la adquisición de otra. Por otra parte, la de la sustancia, es decir, pasar de ser un ser animado a un ser inanimado. Pasar de estar vivo a estar muerto. ¿Qué quería decir Aristóteles? Aristóteles, a diferencia de Homero, no creía que el alma se desprendía del cuerpo o se separaba. A diferencia de Platón y de Sócrates, Aristóteles no creía en una separación o en 2 partes diferentes, alma y cuerpo. Para Aristóteles era una sola sustancia, simplemente que esa sustancia pasaba por un cambio, es decir, pasaba de un ser animado o vivo a un ser inanimado o muerto. Sencillamente esa era la posición de la muerte para Aristóteles y por consiguiente del alma. Es decir, totalmente diferente y contraria a Platón y totalmente diferente y contraria a la palabra de Dios. Eso es el alma para él. Para Platón, me llama mucho la atención la definición de Platón. Dice, el alma para Platón significaba una realidad especialmente inmortal y separable, lo mismo que piensa la Biblia. El alma aspira liberarse del cuerpo para regresar a su origen divino, decía Platón. Platón sostiene que las almas son inmortales, lo cual es cierto y lo cual es bíblico. Por lo que al momento de la muerte del hombre, el cuerpo perece y el alma sigue su curso o retorna a su estado original. El alma, según Platón, puede vivir dentro del cuerpo y puede recordar las ideas que había contemplado puramente en su vida anterior. Platón nos da a entender que la muerte es un hecho tan real como la vida, lo cual es cierto. El cuerpo es la cárcel del alma, decía Platón. Algo así como el caparazón que lleva dentro la ostra. Cuando usted estudia a Platón, cuando usted se encuentra la definición de Platón y las escuelas platónicas acerca de la muerte y acerca del alma, prácticamente tiene mucha similitud con la palabra de Dios y con lo que decía el apóstol San Pablo, pero difiere en otros aspectos. Fíjese que Sócrates tenía una idea muy parecida a Platón. Otro gran filósofo del siglo IV a.C., casi 400 años antes de Cristo. Mire lo que decía Sócrates. Cuando el alma abandona el cuerpo, se libera y puede conocer la verdad de todas las cosas como son en realidad. Simplemente se trata de un cambio o mudanza del alma de un lugar hacia otro. También tiene razón Sócrates. Decía Sócrates que el alma simplemente pasaba de un lugar a otro, lo cual concuerda con la palabra de Dios. Se separa del cuerpo, va a otro lugar. Aunque ni Platón, ni Homero, ni Sócrates hablan que iba a un juicio, a diferencia de la Biblia. Mientras que estos dicen que se separa.
decía Homero que iba al inframundo, o sea, al infierno de una sola, de una. Sócrates decía que al lugar, Platón decía que a su lugar de origen, a lo divino. Y Sócrates, sigamos hablando lo que decía Sócrates. Dice, para Sócrates la muerte es tan solo la separación del alma del cuerpo. Y eso es un bien para el alma, ya que el cuerpo le engaña e induce al error, lo cual es cierto. Para Sócrates, después de la muerte solo podrán acercarse a los dioses aquellas personas que filosofaron toda su vida y cuya alma abandonó el cuerpo sin ninguna de sus impurezas. El alma, además, es infinita, decía Sócrates. Está presente desde antes de nuestro nacimiento, lo cual es cierto, y sigue viva después de la muerte, lo cual es cierto. El alma está hecha para la virtud y que la virtud es como una separación anticipada del alma y del cuerpo, lo cual es cierto. Por ello, dice Sócrates, el alma pues como es inmortal, lo cual es cierto, y ha visto todas las cosas de este y del otro mundo, ha aprendido todas las cosas que existen. Escuche lo que esta perla tan maravillosa de Sócrates. Sócrates considera el alma como la esencia. Si yo fuera filósofo, sería un excelente seguidor de Sócrates en su posición del alma. Decía Sócrates, considera al alma como la esencia, y es por ello que el cuidado de la misma es lo único que debe importar al hombre, muy por encima de todo lo demás. ¡Qué poderosa enseñanza nos da Sócrates! Que ni cristianos de estos tiempos lo entendemos. Porque esto lo habla la palabra. Lo más valioso para el hombre, como daba a entender Sócrates, es el alma. Usted cuida su cuerpo, lo embellece. Cuidamos el cuerpo, cuidamos todo. Y lo que menos cuidamos, ni valoramos, ni le damos el lugar que es, que como decía Sócrates, la esencia es el alma. No cuidamos. Para resumir, para Platón y Sócrates, la muerte es la separación o la liberación del alma. Platón y Sócrates estuvieron convencidos de que morir es lo mejor que le puede pasar al filósofo y de que la filosofía sea una preparación para la muerte. Oiga, la filosofía, una preparación para la muerte. Hoy filosofamos para entrar en contiendas y argumentos sin sentido cuando no entendemos la esencia. Qué bueno tomar las perlas de Platón, las perlas de Sócrates y aún las perlas que nos enseñó Homero 900 años antes de Cristo con la Ilíada y la Odisea. Especialmente en la Odisea, donde Homero, me llama mucho la atención, donde Homero, prácticamente el personaje Aquiles de la Odisea, resume diciendo que es mejor ser un esclavo aquí en la tierra que ser un rey en el más allá. En otras palabras, así debiéramos pensar los cristianos, como Aquiles, el personaje de la Odisea de Homero. Aquí podemos ser en el planeta Tierra, preferir siendo yo, esa posición siempre se la he dicho a mis hijos y a la gente, yo prefiero en la Tierra no ser nada ni nadie, pero llegar al más allá, mi alma cuando llegue al más allá, estar en la gloria del Señor, estar con las mansiones celestiales. La gente aquí lucha para estar como reyes en la tierra. Matan a uno, matan al otro. La ambición, la corrupción, para hacer, llegar. No importa matar a quien sea para llegar el estatus, la posición más elevada. Qué bonita enseñanza de Aquiles, el de la Odisea. Yo prefiero ser un esclavo en la tierra antes de llegar a ser un don nadie en el más allá. Es decir, llegar, como decía Homero, al inframundo, al lugar de los, decía Homero, al Hades, el lugar de los castigos y fechorías. Oh, estos grandes filósofos nos enseñan muchas cosas. Pero bueno, volvamos donde comenzamos. Ya hablamos de los filósofos, pero quiero hablar, sigamos en la filosofía. La filosofía habla mucho del dualismo, sigamos con los dualismos. Quiero hablarles del dualismo de la vida y de la muerte. Pero fíjese que dentro del dualismo de la muerte encontramos otro dualismo. ¿Cuál dualismo? Encontramos el dualismo del juicio. El juicio, dice
Está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Y el juicio nos presenta otro dualismo. ¿Cuál es el dualismo del juicio? El dualismo es las dos posiciones: salvación eterna o condenación eterna. Escuche, salvación o condenación, vida eterna o castigo eterno, como decía Homero en el inframundo, en el Hades. Vamos a ir a un juicio. La palabra lo dice, ya lo leímos en 2 de Corintios 5:10, si mal no estoy. 5:10, donde decía que vamos al tribunal. Y Hebreos 9:27 dice que después de muertos vamos a un juicio. ¿Quién va al juicio? El alma. Su alma y mi alma va a ir a un juicio. En ese dualismo vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a ver el dualismo. El dualismo del juicio. Escuche, ¿cuál es el dualismo del juicio? El dualismo del juicio es que el alma o va para salvación eterna o condenación eterna, castigo eterno o salvación eterna. Ese es el dualismo, las dos posiciones. ¿Qué dice la Biblia de este dualismo? Mateo capítulo 5, vamos al versículo capítulo 25, vamos, mejor, capítulo 25, el versículo 46, para ser más precisos, 25, 46. Mire lo que dice el versículo 46 de Mateo 25. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escuchen, el dualismo. Al castigo eterno o a la vida eterna. ¿Quién lo dijo? El más grande filósofo de los filósofos, Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret. Habla del dualismo de la salvación y la condenación. Pero no solamente Jesús habló de este dualismo aquí. Jesús nos habla del dualismo allá en Marcos capítulo 16, verso número 16. Vamos a ver qué dice Marcos 16, 16. Dice así la bendita palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo, salvación. Mas el que no creyere será condenado. Salvación y condenación. Otra vez nos nombra el mejor de los filósofos Jesús, el dualismo de la salvación y de la condenación. Déjeme decirle que encontramos a lo largo y ancho de la Biblia todo lo que se refiere prácticamente al dualismo. Yo quiero leer de esta Biblia antigua, me gusta mucho. Sigamos hablando de dualismo. El dualismo también lo presenta, quiero leerlo de esta Biblia, de esta versión, en Juan capítulo 3, versículo 16, que usted y yo no lo sabemos de memoria. Pero lo quiero leer de esta versión bíblica y después lo vamos a ver en la versión Reina Valera. El 3:16 y 17 dice de esta manera: porque tanto ha amado Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que quien crea en Él no se condene, sino que tenga vida eterna. Escuchen, no se condene, sino para que tenga vida eterna. Verso 17, pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvase o fuere salvo por él. Aquí vemos en los dos versículos el dualismo, salvación y condenación. En la versión Reina Valera, que usted se la sabe de memoria, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda condenación, mas tenga vida eterna. Aquí dice condenación, en la Reina Valera no dice condenación, dice no se pierda, o sea, condenación, mas tenga vida eterna. El dualismo, salvación, condenación. Sigamos con el dualismo. ¿Qué dice allá el versículo 36 del capítulo 3 de San Juan? Dice: quien cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no quiere creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino la ira de Dios pesa sobre él, dice esta versión. Otra vez el dualismo. Tener vida eterna, que es el sinónimo de salvación, o no tener vida eterna, que es el sinónimo de condenación. Estos son los dualismos que presenta la bendita palabra de Dios de la condenación y la salvación. Son muchos, pero vamos a otro.
aquí en esta versión, estoy leyendo de esta versión antigua. En San Juan capítulo 5, vamos al verso 24, dice: en verdad os digo que el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Y no es condenado, dice aquí, y no es condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Vuelve a tocar los dualismos. Verso número 29 del capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Dice el versículo 28, vamos a leer 28 y 29, dice: no os maravilléis de esto, pues llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que obraron el bien, resucitarán para vida eterna, y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación, dice esta versión. Lo puede leer ahí en la pantalla de la Reina Valera. Reitero, es Juan capítulo 5, versículo 24 y versículo 28 y 29. Si seguimos hablando del dualismo, me tocaría estar prácticamente mucho tiempo, y no tengo mucho tiempo. Pero sigamos hablando del dualismo. Vamos rápidamente a la Biblia en Tesalonicenses en el capítulo número 1. Tesalonicenses. O vamos al capítulo segunda de Tesalonicenses. Vamos a segunda capítulo número 1, el versículo 9. Reitero, segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice, vamos al 8 para entenderlo mejor. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escuche, los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Los cuales sufrirán, escuche, sufrirán pena de eterna perdición. Otro sinónimo, en otras Biblias está eterna condenación, aquí habla de perdición. De eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Escuche. Aquí habla un dualismo donde se refiere que en la vida eterna es la gloria del poder de Dios, la gloria de Dios. Vida eterna, salvación. Pero cuando dice que sufrirán, dice en la perdición eterna, léase en la condenación eterna, que no es el paraíso, la gloria de Dios. Si seguimos leyendo del dualismo, no acabaría, pero me gusta tanto este tema filosófico del dualismo, sobre todo como lo plantea la Biblia. Vamos a Daniel. Daniel existió más de 600 años antes de Cristo. El profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, quiero leerla de esta versión. Esta es la versión Dios habla hoy. Yo utilizo para mis prédicas más de 10 versiones bíblicas para poder estudiar. Algunas veces tomo unas, otras. Quiero tomar esta versión católica de Dios habla hoy. Dice esta versión que me gusta mucho también. Capítulo 12, verso 2 dice: muchos de los que duermen en la tumba, es decir, están muertos, dice otras versiones bíblicas, despertarán, es decir, resucitarán. Unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror, escuche, y el horror eterno, es decir, condenación eterna, sufrimiento eterno, o lo que decía Homero, al Hades, al lugar de sufrimiento y dolor. Podríamos citar muchos más versículos aquí, allá, pero el dualismo de la salvación eterna, que solo la da Jesús, y la condenación eterna es una realidad. El alma, mi hermano, para resumir este primer punto, el alma es eterna, es inmortal, como lo decía Sócrates y Platón. El alma sale del cuerpo, como también lo dejaba entrever Homero 900 años antes de Cristo. El alma es eterna y el alma va a juicio. Una vez nos morimos. Para resumir, ¿qué pasa cuando nos morimos? Nos morimos. El cuerpo, el difunto, pasa al polvo de la tierra, se vuelve ceniza, y los componentes bioquímicos son idénticos a los componentes bioquímicos del polvo de la tierra y de la ceniza del muerto. Son exactamente iguales si usted hace un estudio químico. Entonces déjeme decirle que en esos dos contextos tenemos que entender claramente que el cuerpo, el bashar en hebreo, el cuerpo
el soma en griego, la materia vuelve al polvo de la tierra. El espíritu, el ruach en hebreo, aliento, soplo, neuma en griego. El soplo de vida va a Dios, vuelve a Dios de los malos y de los buenos. Usted dirá, pero si los son malos, ¿por qué el espíritu va a Dios? Porque Él es el dueño del aliento de vida. Por eso la gente expira, sale el espíritu y va a Dios, de buenos y malos. Porque todo soplo de vida le pertenece a Dios, de buenos y malos. Pero el alma, el nefes en hebreo, el alma, la psiche, como le quiera llamar, el nefes en hebreo, el alma va a juicio. Está establecido para el hombre que una vez muera, su alma, la suya y la mía, va a ir a juicio. Entonces aquí entra el dualismo. ¿Cuál dualismo? El dualismo es que esa condenación, ese tribunal, como dice 2 de Corintios, ese tribunal de Cristo va a dar un dictamen final. Salvación eterna o condenación eterna. Inframundo llamaba Platón y también Hades llamaba Homero. El inframundo, el infierno. Ahora usted dirá, bueno, vamos rápidamente porque se nos está acabando el tiempo y me queda mucho. Bueno, voy a leer de esta versión. Vamos a sacarla más bien de aquí para no demorarnos mucho. Vamos al capítulo número 10, capítulo 5 de Mateo. Fíjese que la condenación eterna 5 dice así, Mateo 5, 22 y versículo 29. 5, 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable entre el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, al inframundo, decían unos filósofos, otros el Hades. Vamos al versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y no ir al infierno, al inframundo. Vamos asimismo a capítulo 8, versículo número 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Era lo que hablaba Homero del inframundo, del dolor, del sufrimiento. ¿Quiénes? Las almas. ¿Cuáles? Las que serán condenadas en el día del juicio de Dios. Sigamos con Mateo. Hay muchos versículos. Mateo 25, 41. En Mateo 25, versículo 41 dice: entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dolor, sufrimiento. Versículo 46. E irán unos al castigo eterno y los otros... este versículo ya lo habíamos leído. No aplica para el lugar de la condenación, aunque sí lo refiere en forma implícita. Condenación eterna. Vamos entonces a leer lo que habla también Marcos capítulo 9, versículo número 45 y 47. Marcos capítulo 9, capítulo 9, versículo 45. Bueno, tengo muchos pasajes, estoy tratando de resumir por razones de tiempo. Entonces, en el versículo 45 dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo, es decir, vida eterna, que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Vaya al verso número 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios cojo que teniendo los 2 ojos y ser echados al infierno. Hay un juicio, hay una condenación, hay una muerte, hay condenación. Tenía cerca de esta parte de la condenación 6 versículos más, los dejo hasta ahí y pasemos al otro lado del dualismo. Ya hablé del lado del dualismo, de la condenación o de la perdición eterna, del sufrimiento eterno. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Vamos otra vez a Mateo capítulo 5. Vamos a ver ahora el otro lado del dualismo. Hablamos de la condenación, ahora hablemos de la salvación. Fíjese que la palabra de Dios
dice que unos irán a condenación eterna y otros a salvación eterna. Nos dice el Evangelio según San Mateo. No lo vamos a leer para no entrar en repetición. Salvación eterna y condenación. Vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 21, y hablemos de lo que es la salvación. 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué habla de la palabra salvo? Habla de la palabra salvo porque es la palabra antagónica de condenación y salvación. Sigamos en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 4, versículo 12, que usted también se lo sabe de memoria. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación, dice Hechos de los Apóstoles, que lo escribió un médico llamado Lucas. El médico Lucas dice: solo hay un nombre en que podemos ser salvos, en el nombre de Jesús de Nazaret. En él está la salvación y la vida eterna. Vamos, sigamos con Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 13, ya que estamos aquí, sigamos en Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Vamos al versículo número 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, a fin de que tengamos salvación y vida eterna. Hechos capítulo 16. Solamente voy a tomar Hechos de los Apóstoles. Voy a dejar pendiente Mateo, Lucas, otros versículos, y vamos solo a Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulos 16, versículo 31. Dice así la bendita palabra: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Será qué? Salvo. ¿Qué será salvo? ¿Su cuerpo? No. ¿Su espíritu? No. Su alma será salva si cree en el Señor Jesucristo. Y quiero terminar con este Romanos capítulo 2, versículo 7, si mal no estoy. 2, versículo 7, capítulo 2, verso 7, a ver. 2, versículo 7, dice: vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Inmortalidad de qué? Del alma, no del cuerpo. Lo que hablaba Sócrates, Platón, Homero, la inmortalidad del alma. Busquemos la inmortalidad del alma, ¿pero para qué? ¿Para condenación? No, mi hermano, para salvación, para vida eterna, para la gloria eterna. Quiero dejar hasta ahí por razones de tiempo. Dejemos pendientes otros versos bíblicos, y solamente quiero que usted entienda que hay un dualismo después del juicio, y el dualismo es condenación eterna y salvación eterna, sufrimiento o premio. No diga usted: es injusto que los que tanto mal han hecho en la tierra antes los aplauden, los recompensan y les dan y les dan y les dan. Tranquilo, que tendrán su recompensa. Dice la Biblia allá en 2 de Corintios: de acuerdo a lo que hayamos hecho en la tierra, seremos recompensados. Todo lo que el hombre siembra recogerá. No se preocupe, habrá un juicio. Aquí en la tierra los juicios tal vez son injustos. Por eso necesitamos de un juicio verdadero y fiel, como dice Apocalipsis. Ese juicio lo dará el Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Conclusión: ¿a quién van a juzgar? El alma suya y mi alma. Resumiendo, cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma va a juicio, a salvación o a condenación eterna. ¿A dónde va a estar tu eternidad? Dice la palabra que todo aquel que creyere en el nombre de Jesús, en el Señor, será salvo. Todo el que invoca su nombre, el que cree en su nombre, el que sigue al Señor, el que cree en el Señor, el que actúa de acuerdo a la bendita palabra de Dios, a la Escritura, será salvo. De acuerdo a la bondad, a la misericordia de Dios, será salvo y no conocerá la condenación, sino la vida eterna. No olvide este versículo: que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se condene, no sufra en el Hades, como decía Homero, no vaya al inframundo, como decía Platón y también Homero, no vaya al inframundo, sino tenga vida eterna, como decía San Pablo y decía el mismo Jesús, y dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesús crea no se condene, sino que tenga vida eterna.
Mi hermano, busca a Jesús, porque dice la Escritura que en ningún otro nombre, ninguna otra persona, ningún otro líder religioso, en ningún otro ser que pise el planeta Tierra, en ningún otro encontraremos la salvación, sino solamente en Jesús, el Cristo, hay salvación. Crea que Jesús, mi hermano, ahí donde está, crea que Jesús es el mismo Dios. Mahoma no se hizo Dios. Buda no era Dios, ni se hizo hombre. Ni Buda, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni ninguno de ellos eran Dios que se hicieron hombres. El único que era Dios y se hizo carne, hombre, en el vientre de la bendita Virgen María fue Jesús, el único Dios verdadero, que vino como hombre a la tierra, que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, que entregó toda su sangre por usted y por mí en la cruz, que fue sepultado pero resucitó al tercer día según las Escrituras y volverá con poder y gloria. Ese Jesús viene pronto y va a juzgar su alma y mi alma. No pierda, mi hermano, el norte, el horizonte. Busca a Jesús, porque algún día usted o yo nos morimos. O sea que Cristo venga por su iglesia, o sea que nos muramos, su alma y mi alma va a ir a juicio. Y ojalá en ese juicio vayamos no a condenación, sino a salvación eterna. Vamos a orar en este día. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz. Gracias por hablarnos a través de ella y en ella. Gracias, Señor, porque esa palabra, porque dice la Escritura que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva, eficaz, verdadera. Gracias por enseñarnos a través de ella, Dios. Padre, que el día que yo me muera, ahí donde está, dígale, Señor, gracias por venir a la tierra y morir en la cruz por mis pecados. Dígale, Jesús, hoy te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón, a mi vida, y guíame con tu Espíritu Santo a toda verdad. Dígale al Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Y cuando sea el juicio del tribunal de Cristo, mi alma sea para salvación y para vida eterna por los siglos de los siglos. Amén, amén. A todos, que el Dios Todopoderoso los bendiga, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga grandemente. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Para todos, bendiciones. Si Dios lo permite, el próximo domingo, si no estamos en la iglesia, nuevamente desde nuestra casa. Por el momento seguimos desde este lugar con la bendición del Dios Todopoderoso. Escuchemos este tema a continuación y que el Dios Todopoderoso los bendiga. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. Señor.